ese punto el último domingo que César estuvo compartiendo. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, por favor. Romanos, los hermanos que tengan, ¿verdad?, que estén cerca de las visitas, ayuden, por favor, a la visita en la palabra. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer algunos versículos. Muertos al pecado. Romanos capítulo 6, dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su mente? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es importante. Aquí voy a hacer, ¿verdad?, la aclaratoria, que esta parte después el apóstol la va a aclarar y la va a ahondar más en el capítulo 8 de la misma carta de Romanos, que es la vida en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Entonces, aquí él dice, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, y este es el concepto clave aquí del capítulo y el versículo clave, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Nosotros debemos considerarnos muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sigue el apóstol diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, hermanos, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 8. Evangelio de Juan, según San Juan, capítulo 8, el versículo 53, perdón, el versículo del 1 al 11. El capítulo 8
del Evangelio de San Juan, hay una historia que todos conocemos, la mayoría hemos leído siempre, la hemos visto. Entonces, el capítulo 8 dice así, ¿lo tienen? San Juan 8 del 1 al 11, vamos a leer. Dijo, recuerden que es el relato de la mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Quiénes? Los escribas y fariseos. La élite, si podemos llamarle de alguna forma, y el grupo más ejemplar y modelo en cuanto a exigencia, en cuanto a cumplimiento de la ley que podría haber, ahí estaban ellos, los fariseos. Entonces, escribas y fariseos le trajeron, dice, una mujer que fue sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, oiga, ¿qué prueba esta? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Si hay un relato donde vemos en contraposición a la ley y la gracia, es precisamente este relato. Si hay un relato que de alguna manera podemos traer a nuestra vida y ver lo que Jesús ha hecho con nosotros en su gracia, es precisamente este relato. Porque para la ley estábamos obviamente condenados y culpables y lo que merecíamos era la muerte. Ahí no había forma de escapatoria. Mire, maestro, la han encontrado a la mujer en el acto mismo de adulterio. Ella, por la ley de Moisés, merece la muerte. Sin embargo, la traen hacia Jesús. Pero Jesús ejemplifica al único perfecto, el Cordero inmolado, al único que ha podido pagar nuestras culpas, obviamente, y borrar nuestro pecado. Y en el relato, de hecho, es vívido y así lo hace y culmina. Cuando esta mujer merecía la muerte, entonces Jesús, porque Él solo lo puede hacer, entonces se expresa y muestra entonces la gracia a favor de ella. No, sí. Si hay alguien que pueda condenarla, acusarla, que empiece. Todas las acusaciones se disipan frente a Jesús. Y Jesús obviamente esparce su perdón porque Él es el único que puede hacerlo. Así en la cruz del Calvario lo hizo por nosotros. No a través de ningún hombre se puede lograr eso, ni nadie más. El único que puede, hermanos, oiga bien, a través de precisamente su sangre, su sacrificio, que puede hacernos justos y justificarnos, ya lo hemos visto bastante, aprendido, es Cristo. Así que la mujer que merecía la muerte
y la condenación. Todas sus acusaciones y sus acusadores terminan diluyéndose, pero Jesús le expresa algo importante. Yo no te acuso tampoco. Vete y no peques más. Obviamente, sobre esta mujer, y esta mujer estaba bajo el señorío del pecado. Por lo que leemos en la historia y por lo que la estaban acusando y en la que la encontraron, esta mujer había obedecido a su concupiscencia. Estaba bajo el señorío del pecado. Jesús le hace la advertencia y la orden que le da es: vete y no peque más. A partir de Romanos, porque toda condenación, toda la culpa es obviada por Cristo, es pasada por alto como lo ha sido para nosotros. Sin embargo, hay un mandato que Jesús le hace a la mujer: no peques más. Es lo mismo que hace el apóstol en el Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Y este versículo del 11 y 12 es considerado uno de los de mayor trascendencia en cuanto a la vida cristiana se refiere para nuestro proceso de santificación. 11 y 12, capítulo 6 de Romanos. El 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando habla considérense muertos al pecado, le está haciendo un mandato, es una orden que nos está dando, donde la voluntad obviamente que impera, oiga bien, debe ser la del mismo creyente, de querer y de agradar y de cumplir con esta acción. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ya Cristo pagó por nosotros el precio, si ya Él pagó una vez por todas, oiga bien, ¿cuánto costaba nuestro pecado? ¿Cuánto era? No eran unas indulgencias, no era el pago de unas indulgencias, como la iglesia tradicional católica lo hacía, que fue parte de lo que provocó la reforma y los primeros gritos de Martín Lutero. Oye, no, es que no hay que pagar nada. Si solamente uno pudo pagar en la cruz del Calvario el precio ya, una vez por todas. Ahora bien, si Él pagó por nosotros, si el precio de nuestro pecado, el precio de nuestro perdón fue pagado por Él, ya nadie nos puede acusar de esos pecados, nadie nos puede condenar. Sin embargo, el apóstol dice: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el 12, entonces, sigue diciendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no peques más, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y aquí es importante que sepamos algo. Si el perdón costó, nuestro perdón costó el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿cuánto cuesta nuestra santidad? ¿Cuánto cuesta el proceso de santificación que ahora se nos demanda en la vida cristiana? ¿Cuánto costaría mantenernos como Dios demanda, en santidad, sin pecar, como dice aquí, sin obedecer a las concupiscencias del cuerpo mortal? Porque, hermanos, la concupiscencia no viene del diablo y de Satanás. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? No, que eso fue el diablo, no, que eso es Satanás, que no. No, 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 no. Aunque en escenarios diferentes
él pueda, como dice y como veíamos, acusarnos por ciertas acciones y demás, pero esa concupiscencia, ¿sabe dónde salen y dónde que nacen? ¿Y dónde están? Están en nosotros. Están en nosotros. Pero volvemos de nuevo. Dice aquí la palabra que ese viejo hombre ha sido crucificado. Y cuando dice crucificado, es completo con todo y concupiscencia. Nuestro corazón ha sido transformado, cambiado. Oiga bien. Y aquí la palabra y el apóstol cuando hace el imperativo de nuevo, diciendo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, que no reine ese pecado o la obediencia a la concupiscencia. Hay un error común, que es lo que normalmente pasa con nosotros los creyentes, y es lo que también el apóstol quiere desmontar. Y es poner el énfasis, el enfoque en que la santificación la logramos nosotros. Y el precio de la santificación se obtiene por un esfuerzo humano y por un sacrificio que debemos de hacer para poder lograr eso. Si no se acabó la pila, Otoniel. ¿Ok? Entonces, hay normalmente un pensamiento que nos puede llevar, oiga bien, a creer que la santificación la logre, la obtiene el creyente. Y aunque sí, nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos parte en ella. Pero atienda algo. Eso vamos a verlo en detalle. Vimos eso. Me imagino que lo vieron con César, libertad del pecado, pero igual esta parte de aquí, somos muertos al pecado, ya no somos esclavos, estamos vivos para Dios y somos instrumentos de justicia. Eso es lo que estamos viendo en Romanos capítulo 6. Lo pudieron desarrollar hace 2 domingos. Si no, lo seguimos ahí mismo. Y cuando hablamos de libertad del pecado, que es uno de los beneficios precisamente de la justificación, decíamos, hemos sido libertad del pecado y hemos obviamente salido de ese reino del pecado sobre nosotros. Entonces, en Romanos capítulo 6, cuando habla de considerarse como hombre muerto, hay 3 significados que trae consigo el imperativo y ese mandato. El primer significado es que va asociado al versículo 11 que es, y el 12, que es el principal acá, es que, hermanos, eso de considerarse hombre muerto, muertos al pecado, pero vivo para Dios, es un acto de fe, significa un acto de fe y no un formulismo vacío, no un ritualismo. Voy a explicar algunos términos ahí para que estemos claros lo que se quiere expresar. Significa, hermanos, que el proceso de santificación misma no depende, óigame bien, del esfuerzo humano únicamente, aunque la voluntad humana está involucrada, también va a depender de la ayuda del Espíritu Santo y de los medios de gracia que Dios ya ha dispuesto también para eso. Lo voy a repetir. El hecho de que usted no peque y de que pueda ser vencedor ante las tentaciones y que pueda ser vencedor ante diversas, obviamente, deseos y concupiscencia, no va a depender 100% de la voluntad humana y de su deseo y de su voluntad de no pecar. Es algo que tiene que ver con el mismo acto de fe en que usted ha creído y ha depositado su fe en Jesucristo
y Él va a proveer los medios de gracia para que usted se permanezca santo. Me estoy preocupando. Porque ahí deberían decir, amén. Sí. No depende de ti, ni de mí. Porque si dependiera de nosotros puramente, ¿sabe lo que hiciéramos? Pecáramos. Quedaríamos cada momento por el suelo, derrotado ante el pecado. Pero en esa ocasión, cuando usted vio que podía hacer lo que podía hacer y no lo hizo, y algo le dijo y algo no le permitió que lo hiciera, créame que no fue usted. Wow, tuvo una fuerza de voluntad. Wow, qué bien, estoy creciendo en santidad y eso. No se lo crea tan así. Eso es algo que el mismo Dios ha permitido, ha provisto para usted. Óigame bien, para que usted no quede dominado por esa concupiscencia y por el pecado. Pero somos tentados a creer que tiene que ver con un ritual o con un formulismo vacío, como vemos ahí, y vamos a explicar a qué se refiere. Pero también puede ser que creamos que la parte de considerarnos hombres muertos y estar en la santificación y considerarnos santos delante de Dios, alejados del pecado, tiene que ver con la enajenación. ¿Qué es la enajenación? Pregunta abierta. Todos pueden participar. ¿Qué es la enajenación? Cuando alguien dice, es un enajenado, sí, se enajenó, está enajenado. Carlos. Ninguno. Un enajenado mental, eso en un contexto correcto. Cuando se habla de un enajenado mental, manafefa. Lo mismo. Hermano, usted levantó la mano, sí. Amén, gracias. Exacto. La primera parte es un aislamiento. El hecho de que nos consideremos santos, somos cristianos ahora, hemos muerto al pecado, nos vamos a aislar. No, espera. Hey, aquí está el siervo de Dios, yo soy santo, no me toque. Todo lo que me rodea, todo es impuro. Y el mundo que me rodea, yo soy santo. No significa eso, hermanos. El hecho de que hemos muerto al pecado no significa que, oiga bien, ahora vamos a aislarnos y a desvincularnos, en otra manera, que es parte de lo que significa el término de enajenación, porque precisamente eso eran las prácticas que hacen muchas religiones y a las que acuden muchos, como demostrando el hecho de que ya el pecado no reina sobre ellos. No se refiere a eso. Estamos en un mundo caído, hermano, y nadie va a quitar esa realidad, que vivimos en ese mundo caído. Amén, de pecado. Aunque no queramos, vamos viendo y vamos en el trabajo, en la universidad, y en el mismo barrio, en su mismo vecindario, en los vecinos, la vecina. Cuando usted se monta en la guagua que va al trabajo, cuando viene, se monta en el carro y todo. Hay un sinnúmero de situaciones que dan siempre, obviamente, y ponen al creyente, no solamente a prueba, sino que dan a demostrar que estamos en un mundo caído, pero no podemos aislarnos de ese mundo, ni de las personas que nos rodean. Así que no significa un acto de enajenación el hecho de que estamos muertos al pecado, no, sino de aceptación. Vamos a explicarlo en detalle, repito, y después, por último, el hecho de que seamos hombres muertos, que hayamos muerto al pecado, significa un acto de compromiso. Y ahí sí viene una parte interesante. Significa un acto de compromiso y no de aculturación. Y ahí volvemos de nuevo. ¿Cómo así? ¿Qué significa aculturación? Es así mismo, es desvincularte de tu cultura,
vamos por decirlo de alguna manera, deshacerte de lo que es obviamente tu cultura y adquirir otra cultura. Muchas veces el hecho de aculturación se da por eso, porque tú estás bajo la influencia de otra cultura y no te deshace de lo que son obviamente tus características socioculturales. A los misioneros mayormente cuando lo van a enviar a otros países, a otras naciones, sobre todo en el oriente, le dan unas capacitaciones especiales de aculturación para el proceso de adaptación, porque tienen que adaptarse, pero también y entender algunas cosas que hacen esa cultura, que incluso le pueden hasta valer a veces la muerte. Sí, eso es muy delicado. Entonces, en ese proceso, pero el hecho de que estemos y seamos hombres muertos al pecado, no significa un acto de aculturación, no, hermanos. No nos desvinculamos de nuestra cultura, obviamente, es imposible de una u otra forma, sino que es un acto de compromiso, más bien, más que eso. Ahora bien, vamos entonces paso a paso. Significa un acto de fe, no un formulismo vacío. Romanos 6, versículo 8. Sabemos que nuestro viejo hombre está muerto. Y dice en el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermanos, cuando Cristo nos justificó, cuando Él nos alcanzó, entonces también nuestro viejo hombre, y la Biblia lo expresa en otras palabras, nuestro corazón que era anteriormente de piedra y nuestra naturaleza con todas las riendas y con todo en lo que caminábamos y seguíamos la corriente de este mundo y hacia donde íbamos, esa dirección fue totalmente transformada y desviada. Sí, nuestros sentimientos, nuestros deseos fueron cambiados. Porque allí en la cruz no solamente murió Cristo, nosotros murimos con Él también. Y la palabra, y Pablo lo afirma así mismo claramente, y vuelve y repite, con Cristo, Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificados. El juntamente está de más. En el original no dice ni siquiera juntamente, porque si usted está crucificado con una persona, obviamente no va a ser separada. Es junta. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es demasiado, porque eso quiere decir entonces, alguien puede estar preguntándose, pero entonces ¿qué, amor? Pero ¿cómo eso? Porque yo a veces todavía siento, me llegan deseos, me llegan pensamientos. Claro que sí. Claro que sí. La concupiscencia, vuelvo y repito, aún siguen, y esa vieja naturaleza quiere en muchos momentos salir de nuevo a relucir, pero bajo ninguna circunstancia puede reinar sobre usted. Ya, porque el dominio le fue quitado. Ahora quien reina sobre usted es Cristo. Quien está en usted es Cristo. Quien vive en usted es Cristo. Y el Espíritu Santo le ayuda y le colabora a lograr ese objetivo, que usted viva para Cristo, no usted. Así que, entonces, en 6:8, ya nuestro viejo hombre está muerto, ha sido crucificado. Y mejor que usted lo entienda y lo crea así, porque si aún entiende que no es así, tiene que revisar qué fue entonces lo que usted creyó y si realmente ha sido alcanzado por la gracia. Estamos convencidos, de que la inmortalidad de Cristo garantiza su verdad. Romanos 6:9. Estamos convencidos de que la inmortalidad de Cristo garantiza su verdad. En Romanos 6:9 dice, lo voy leyendo yo por un tema de tiempo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. El único ser inmortal es Cristo. Resucitado, ya Él no muere.
y la muerte no se puede enseñorear más de él. Y está dando, obviamente, implica que también entonces, así mismo como él resucitó y venció a la muerte, hermanos, ya el pecado no se puede enseñorear más de nosotros. Es imposible que lo que estemos en Cristo, el pecado se enseñoree de nosotros. No, el mismo que venció la muerte es el mismo que está en nosotros y nosotros estamos en él. Amén. Y si pecamos, tenemos, abogado tenemos ante Dios. Tenemos a uno que nos defiende, a los que estamos en Cristo. Pero eso no quiere decir, obviamente, que el pecado se enseñoree de nosotros. No, hermanos. Por cuanto Cristo, el inmortal, venció la muerte y no se va a enseñorear más de él, nosotros también podemos creer esa verdad convencido de que entonces también el pecado no se puede enseñorear más de nosotros. El que está en Cristo, el pecado no se enseñorea de él. Así como Cristo venció a la muerte, Él le ha dado a usted las herramientas, los dones y las capacidades para que pueda hoy vencer las tentaciones, las concupiscencias y salir victorioso, como vamos a ver luego en el capítulo 8, por medio del Espíritu Santo de Dios. Es penoso. Siguen obedeciendo a su concupiscencia, aman eso y la reincidencia lo demuestra que aún Cristo no está en ello. Y oiga, hermano, no significa que no estemos batallando, repito, estamos en un mundo caído, en un ambiente muy corrupto, corrompido hasta las raíces. Esta nación está corrompida hasta las raíces. Todo, desde el más grande hasta el más pequeño, todos están obviamente, como vi yo en estos días, en un cáncer que hizo metástasis. Todo el mundo donde tú llegas, la visión y el concepto es, dame lo mío. ¿Dónde está? ¿O qué yo voy a sacar de esto? ¿Qué ventaja? Y toda la generación que va subiendo, lamentablemente lo que va viendo es ese modelo. Y lo peligroso es entonces que si no enseñamos a nuestros hijos y a los nuestros a que entiendan que eso no es lo correcto, toda la generación va subiendo. Y la generación que no conoció y no vio los hechos, ¿qué dice? Y así mismo va subiendo una generación que entiende que ese es el modelo correcto y que es lo normal. Y lamentablemente le hemos dado rienda suelta a todas las codicias, a toda la concupiscencia, a todos los deseos que vemos. Y con tal de cumplir y de alimentar esos deseos, satisfacerlos, usted ve que la sociedad hoy en día hace lo que sea, literalmente. Concupiscencia es todo, hermanos, lo que nos lleve a pensar y a satisfacer deseos personales que no glorifican a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a esos deseos, estamos pecando. ¿Estamos claros ahí? Amén. Así que si usted tiene un deseo desordenado, incluso con comer algo, con satisfacer algo, le da rienda suelta a eso, a esa concupiscencia, usted está pecando. Si hay algo que lo domina más que glorificar a Dios y obedecerle a Él, no importa lo que sea, y por sencillo que se vea, hermanos, usted está pecando. Si usted está obedeciendo a esos deseos que salen de su corazón, y son unos deseos, como dice Santiago, oye, hay vanidad ahí,
a veces hay lujuria, a veces hay envidia, ira, odio, lo que fuere. Y esos deseos desordenados usted de alguna u otra manera lo está respondiendo y obedeciendo, es pecado. Y usted todavía está, hermanos, bajo, lamentablemente, la potestad, el reinado del pecado en usted. No hay nada más importante que tú saber quién tú eres en Cristo, el valor que tú tienes en Cristo, y que quien opine de ti y quien te dé like sea Jesucristo. Eso siempre yo lo digo ahí, Pablo, comenzando su carta. Wow. Cuando menciona, y una de las características que da, dice, fulano aprobado en Cristo. Ese debería ser nuestra mayor meta y deseo. Y que ese sea nuestro orgullo. Que cuando sea Cristo que nos dé allá el visto, el like, diga, aprobado en Cristo. Hermanos, todo deseo de la carne, toda esa vanidad, toda esa concupiscencia, de muchas veces los deseos y la concupiscencia que tantas veces, disfrazados de otras cosas, nos dominan. Y eso es pecado. La vanidad, los deseos de los ojos, todo lo que vemos, muchas veces, repito, que si nos preguntamos realmente, ¿estamos glorificando a Dios o queremos glorificar a Dios con esa acción? ¿Realmente esa acción que voy a hacer o esa decisión que voy a tomar glorifica a Dios? ¿O hacia qué va dirigido? ¿Hacia mi ego? ¿O hacia responder a algo propio, personal mío? Porque a veces se disfraza de eso. Y es alguna concupiscencia ahí reinando, llamando la atención, diciendo, satisfáceme, satisfáceme, satisfáceme. Hermanos, es complejo, parece sencillo, pero esa es la parte compleja de esto. La parte sencilla es que el Espíritu Santo nos ayuda. Oiga bien, y es tan así claro que el mismo Espíritu Santo nos convence y nos dice, ¿sabe qué? Eso que tú piensas hacer y que está disfrazado de humildad o de ayuda o de beneficencia, en realidad es por esto que lo estás haciendo, no lo hagas. Listo. Y cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, Él nos ayuda. Él nos ayuda a toda verdad. Hermanos, si estamos en Cristo, Él nos va a ayudar. Ya, nos va a ayudar. La voz de Dios es clara. Y Él nos ha dado los medios suficientes y necesarios para nosotros, así como Cristo venció, también vencer sobre el pecado. Cuando venga el acusador, cuando vengan esas tentaciones, no espera. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Nos va a ayudar, iglesia. Nos va a ayudar. Tenga la convicción y la certeza. Oiga bien, que la inmortalidad de Cristo garantiza su verdad. Y Él nos ha dicho que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha dicho que iba a estar acompañándonos hasta el final. Dios no miente, Dios no es hombre. Oiga bien. Entonces, y así como Él vive, nosotros también vamos a vivir. Así, que si el pecado en vuestro cuerpo mortal no reine, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No fuimos creados ni diseñados para pecar. Fuimos creados y diseñados para honrar y agradar a Dios. No fuimos creados para pecar. Fuimos creados y diseñados para honrar al Creador, a que vive por los siglos de los siglos. Por último, el considerarnos hombres muertos significa un acto de aceptación, es el segundo, no de
enajenación, y como lo veíamos, enajenarse es como si estuviéramos aislado. Un enajenado mental, una persona que está fuera de control, fuera de sí. En este contexto se refiere a que no se refiere a un acto de aislamiento, de que estamos obviamente fuera de nosotros. Wow, ese hombre no siente, no se inmuta, no peca, no. Como seres humanos, hermanos, sentimos en este cuerpo de carne, tenemos necesidades, sentimos y tenemos esos deseos muchas veces que vienen, como dije, esos pensamientos, pero aceptamos esa realidad, pero también aceptamos la realidad de que Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda a vencer. Miren ahí las 3 citas. Por un lado, tenemos Romanos 6:6, que confirma que fuimos beneficiados por la iniciativa de Dios en la cruz. Esa iniciativa de Dios en la cruz, ya lo habíamos visto antes, dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo sabemos que realmente hemos sido alcanzados, hermanos, por Cristo? Miren, no vamos a servir más al pecado. No vamos a sentir más por el pecado como antes. El único poder más fuerte que cualquier atadura es Jesucristo, el de Cristo. Y eso, hermanos, ténganlo claro. No fue usted que lo logró, no fue usted que lo hizo, fue Cristo. Porque cuando Él fue crucificado ahí, y el hecho de que Él destruyó el pecado ahí, a nosotros también entonces nos beneficia en que este viejo hombre ha sido crucificado ahí también en la cruz, y el pecado fue destruido en nosotros también. Ya no reina más el pecado sobre nosotros. Gloria a Dios. Hemos obtenido libertad del pecado. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo ahí. Después voy a seguir con esta parte, la última, de aculturación. Amén. Pero lo voy a dejar en ese punto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale nuestro proceso o nuestra santificación? Dios nos ha dado los medios suficientes. Gloria a Dios por ello. El Espíritu Santo nos redarguye, nos trae convicción. Su palabra también revela y comienza a trabajar también en las áreas que necesita que nosotros trabajemos, y gloria a Dios por eso. Y Cristo hace posible toda esa operación, esa obra en nosotros, de forma tal que, como ya hemos visto, los méritos siempre y la gloria sea de Él y no del hombre. De forma tal que los méritos siempre se los lleve Él y no nosotros. Como dijo Pablo, tanto que rogó y tanto, y tuvo el Señor que decirle, oye, sobre eso que me estás pidiendo, déjame decirte, ya no vuelvas a mencionármelo. Estoy parafraseando. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es necesario, Pablo, que tengas esa lucha. Óyeme bien, para que la gloria no sea tuya, sino que sea mía y el poder es mío. Así que le dice, mira, bástate mi gracia.
porque mi poder ahí que se perfecciona en tu debilidad. De forma tal que es el mismo llamado que hago hoy a la iglesia.